Buenas tardes, chicos. Lo prometido es deuda. Les había prometido unas información adicional sobre el sistema circulatorio y los vasos sanguíneos. Este material va a estar incluido en el tercer examen. Ustedes recuerdan que este examen va a ser después de Semana Santa. Y entonces le voy a incluir una guía de estudios corta para que usted se asegure que está estudiando lo correcto de este capítulo. Así que aquí lo que tienen es una arteria y las diferentes arteriolas que van saliendo. Entonces las camas capilares se parece como un área de la circulación de una hoja. Vamos a hablar en términos generales sobre las diferencias entre arterias, venas y capilares. Sabemos que las arterias van a sacar sangre del corazón, así que cualquier estructura que saque sangre del corazón va a llamarse una arteria. Las que retornan sangre al corazón se llaman venas, y los capilares entonces van a conectar las arterias y las venas más pequeñas una a la otra. Y en los capilares, entonces en la mayoría de ellos, a nivel de tejido, es que va a ocurrir el intercambio de gases y de nutrientes. La pared de los vasos sanguíneos van a tener tres capas. Túnicas son capas, así que la túnica interna o túnica íntima es el endotelio. El endotelio, que es la que va a forrar el vaso sanguíneo y es el que está expuesto a la sangre. Si usted recuerda, el epitelio de ese endotelio es tejido escamoso simple. Y como todo epitelio va a tener en su parte más profunda pues un basement membrane y un poco de tejido conectivo areolar, porque de ahí es que viene la sangre para ese tejido. Entonces, está expuesta a la sangre en su parte del lumen, pero para proveerle sangre a ese tejido de la túnica interna, entonces usted necesita vasos sanguíneos en ese endotelio. Además, el endotelio va a trabajar como una barrera permeable selectiva y secreta químicos que van a estimular la dilatación o la constricción de los vasos sanguíneos. Normalmente, si usted se acuerda, este endotelio tiene un repelente de plaquetas y eso pues hace que no se coagule la sangre en sus paredes, a menos que entonces esté lesionada la pared y empiezan a actuar los mecanismos de detener el sangrado. Cuando el tejido alrededor de ese vaso sanguíneo está inflamado, las células endoteliales van a producir unos factores que son de adhesión. Estos van a inducir a los leucocitos a pegarse a la superficie y entonces comienza el proceso de la formación del coágulo y además causan la congregación de leucocitos en el área para que las acciones de defensa de los tejidos pues puedan llevarse a cabo. La segunda capa es la túnica media. La capa del medio consiste de músculo liso, bien importante, recuerde que el músculo liso es involuntario, también tiene colágeno, tiene tejido elástico y este es el que va a hacer que su vaso sanguíneo tenga más fuerza y previene que la presión sanguínea lo rompa. En esta túnica, pues usted va a observar que hay unos cambios en el diámetro del vaso sanguíneo, eso se llama vasomotion. ¿Okay? Esos son los cambios que llevan a cabo el músculo liso para cambiar el diámetro del vaso sanguíneo. Por último, la túnica externa también se conoce como la adventicia, es la capa más externa, consiste de tejido conectivo suelto, luz, areolar, que muchas veces está unido con el de otros vasos sanguíneos que están cerca. Si el vaso sanguíneo es grande y requiere de vasos sanguíneos que lo suplan, a esos vasos se le llaman vasa vasorum. Son los vasos de los vasos. Vasos pequeños que van a proveerle sangre a la parte externa de los vasos sanguíneos grandes, por ejemplo, a la aorta, tronco pulmonar, etc. Así que tienen un diagrama de las diferencias entre venas y arterias y en diferentes tamaños. Fíjese que le pusieron las venas en azulito y las arterias en rojo, no porque esta túnica externa es diferente. Los colores no le están significando que son diferentes, simplemente para que usted vea, pueda compararlo fácilmente. Aquí tiene un capilar. El capilar es bien sencillo. Tiene endotelio, tiene un basement membrane y ya. No tiene más nada porque usted quiere que eso sea lo más fino posible, que el diámetro sea menor para que pueda haber intercambio de sustancias.
Las vénulas, que sería la vena más pequeña que va a recibir, que lleva la sangre a ese capilar, tiene pues las tres capas, ¿verdad? La túnica interna, túnica media, túnica externa, y cada una de ellas, pues, la túnica interna tiene su endotelio, su membrane, la túnica media con el músculo liso, la túnica externa. Fíjese que la arteriola, la capa del medio, la de músculo liso, es más gruesa. Y es porque la presión sanguínea en el lado arterial del capilar o del sistema circulatorio es mayor. Así que esta pared se está arreglada de esa forma para que pueda resistir la presión sanguínea. Nos movemos a una vena y una arteria de una dimensión intermedia, un diámetro intermedio, y usted se va a fijar que la vena tiene válvulas, especialmente si están en las extremidades inferiores, porque cuando usted ha logrado retornar sangre hacia la vena más grande, usted no quiere que esa sangre pueda tener la facilidad, se le haga demasiado fácil retornar por gravedad. Así que esta vena, esta válvula lo que hace es detener ese reflujo, o por lo menos controlarlo. Por el lado de acá, la arteriola sí va a tener una parte que tiene mucho tejido elástico, porque además de tener el músculo liso más grueso, tiene más tejido elástico, entonces puede rebotar. Y aquí es que entonces usted puede percibir el pulso. La razón por la que puede percibirlo es precisamente por este tejido elástico. Fíjense que son dos capas de tejido elástico. Y luego, entonces, cuando comparamos una vena y una arteria de diámetro grande, como se llaman conducting arteries o venas grandes, entonces vamos a ver que el lumen es más o menos igual, aunque el de la vena tiende a ser un poco más grande, porque de hecho en las venas es donde el reservorio de sangre. Si usted requiriera, por ejemplo, abrir más arteriolas para que su tejido se supla, pues va a venir de aquí, de la parte venosa. Fíjese que la túnica media tiene integrado este tejido elástico en la túnica media. No tiene la membrana que se ve en las arterias de diámetro mediano, sino que las fibras elásticas están integradas en esa túnica media. Aquí en las venas de grande dimensión también tiene fibras elásticas, pero no son tantas como la de las arterias. ¿Okay? Y entonces ambas van a tener vasa vasorum y nervios propios si son suficientemente grandes. Así que aquí está la descripción de todo lo que acabamos de hablar. Debes saber las diferencias principales entre las arterias grandes y las venas grandes versus las arterias las venas y las arterias de mediana diámetro y entonces las arteriolas y las vénulas. Diferencias más importantes, no muchísimo detalle. A qué le estamos llamando arterias o musculares, pues son las que se van a distribuir a órganos específicos, la braquial, la femoral, la renal, ¿okay? Y las de resistencia pues son las más pequeñas, las arteriolas. También hay unas que se consideran metaarteriolas, que son las arteriolas que van a llegar hasta los capilares. Y estos son los que contienen este esfínter precapilar, que es el que se contrae para restringir el flujo de sangre a lugares que a usted pues no le interesa de momento. Si usted tiene una actividad muscular alta, pues entonces los esfínteres precapilares van a limitar la sangre que va a entrar a otros tejidos que no están tan activos. Y eso lo controla el esfínter precapilar. Así que en este diagrama pues se puede ver es el rol de esos esfínteres. Fíjense que están solamente en el lado de la arteriola. La arteriola aquí tiene los esfínteres abiertos y por lo tanto pues esta cama capilar está recibiendo irrigación completa, mientras que si estuviera cerrada pues no recibía tanto. Obviamente todo capilar, todos los tejidos van a recibir siempre algún flujo de sangre, pero todo depende de la actividad que tengan. Así que estos esfínteres precapilares lo que están haciendo es limitando la cantidad de sangre que entran al tejido para poderlo entonces distribuir a lugares donde sí se está utilizando en ese momento. Esto es una correlación clínica y le habla sobre lo que es un aneurisma, es un punto débil en una arteria o en la pared del corazón donde hay una pared más fina de lo normal. Entonces donde más se va a ver es en la aorta abdominal, arterias renales y en el círculo de Willis, en el círculo arterial en la base del cerebro.
¿Qué ocurre en un dissecting aneurysm? Es un tipo de aneurisma. La sangre se acumula entre las túnicas de la arteria y las separa. Y entonces eso ya no es una debilidad en la pared donde se rompe y se ve como un pulso, sino que es en entremedio de las capas de la misma arteria. ¿Qué ocurre en el caso de un aneurisma? Pues va a poder producir dolor, porque va a producir presión en otras estructuras, se puede romper y causa hemorragia, y esto se debe a un defecto congénito, o puede también deberse a una debilidad debido a infecciones, traumas, como por ejemplo aterosclerosis o hipertensión. Las arterias tienen órganos sensoriales, están en las paredes de algunos vasos sanguíneos y van a monitorear la presión y el contenido químico. Así que usted sabe que existen los vasoreceptores, que son los receptores de presión, en los senos carotídeos, en las paredes de la arteria carótida interna, y entonces eso monitorea la presión sanguínea. Además existen los cuerpos carotídeos, que son quimiorreceptores, también cerca donde se bifurcan las carótidas comunes, y van a monitorear por los niveles de pH, CO2 y oxígeno. También en la aorta existen estos quimiorreceptores, tienen la misma función. Entonces en el capilar, pues ya habíamos visto que es el lugar donde se va a intercambiar nutrientes, desechos y hormonas y gases, obviamente. Entonces que este es el lugar donde está ocurriendo la actividad más importante. Y estos capilares solamente tienen endotelio y el basal lamina o el basement membrane. Estos capilares no van a estar presentes en grandes cantidades ni en tendones ni ligamentos, epitelios, córnea y el lente. O sea que estos son los tejidos que requieren de un tejido conectivo inmediatamente adyacente para que proveerle la irrigación sanguínea. Aquí entonces les habla de lo que está ocurriendo cuando los esfínteres están abiertos y cuando los esfínteres están cerrados. Cuando están cerrados, pues esos capilares no se irrigan mucho y la sangre va a moverse hacia el lado de la vénula sin distribuirse mucho por el área del precapilar. Este está abierto, este está cerrado, este está abierto. Veo que no se va a cerrar completamente porque entonces usted necrotiza el tejido. Y aquí está cerrado completamente. En algunos casos, porque este capilar pues puede ser que tenga una anastomosis o que el tejido esté cubierto por más de una cama capilar. Las venas, como le había dicho, tienen una capacidad de almacenamiento mayor que ninguna otra vaso sanguíneo. En descanso, el circuito sistémico va a tener 70% de la sangre, donde la mayor parte de esa sangre está en las venas. Y entonces, pues, moviéndonos otra vez a lo largo de este árbol de vasos sanguíneos, pues después vienen las vénulas, son las venas más pequeñas, las vénulas musculares, que son un poquito más grandes, las venas de mediano calibre, que son las que tienen las válvulas, y los senos venosos, que se pueden encontrar en algunas estructuras, por ejemplo, en su cabeza. Coronary sinus, usted lo conoce, está en la parte posterior del corazón. Y luego entonces tenemos las venas grandes, que son las que tienen un diámetro pues mayor de 10 milímetros. Esta es otra correlación clínica que tiene que ver con las venas varicosas y hemorroides. Así que hemorroides se consideran venas varicosas de la región anal, del canal anal. Está ocurriendo pues cuando ya las válvulas han sido incompetentes, entonces la sangre se está acumulando en estas áreas y el vaso sanguíneo pues se debilita la pared. Así que las rutas circulatorias, la más común pues tiene esta ruta del corazón a las arteriolas, capilares, vénulas y venas. Y va a pasar solamente a lo largo de una cama capilar y retorna al corazón. Pero usted puede tener un sistema portal donde existen dos camas capilares. Esto existe, por ejemplo, en el sistema hipotálamo hipoficial portal y también en el hígado. Puede existir una anastomosis o un shunt arteriovenoso donde no hay una cama capilar como tal, sino que la sangre se distribuye directamente a lo largo de un vaso sanguíneo que es como si fuera un bypass a los capilares. Entonces usted puede tener anastomosis arteriales, donde tenemos como una red arterial, o anastomosis venosa, donde tenemos una red venosa. Puede haber uno o el otro o ambos.
Aquí están las descripciones de lo que es sistema portal, la definición de anastomosis, venosas y arteriales, definición de presión sanguínea, donde la sistólica es la presión pico que va a tomarse el recording se utiliza la presión máxima que existe durante la contracción ventricular o la sístole ventricular, y la presión diastólica, que es la presión que se supone que es la mínima que se va a tomar en la diástole cuando están los ventrículos relajados, diástole ventricular. Valor normal de 120 a 75 milímetros de mercurio. Considera hipertensión si en descanso medidas bastante continuas, ya se consideraría un caso, ¿verdad?, crónico, donde su presión sanguínea sea más o cerca de 140/90 repetidamente. Y esto puede causar que las arterias pequeñas se debiliten y puede causar aneurismas. La hipotensión también es peligrosa. Puede ser causada por pérdida de sangre, deshidratación, anemia, pero no le va a llegar suficiente sangre a los tejidos, pues eso tampoco tiene consecuencias positivas. Aquí les hablan sobre la importancia de los vasos sanguíneos y entonces muchos puntitos sobre la regulación de cómo es que se controla la presión sanguínea y el flujo. Hay control vasomotor del sistema nervioso simpático. Fíjense que el parasimpático no tiene control sobre los vasos sanguíneos inmediatamente, sino que es control del sistema nervioso simpático sobre los vasos sanguíneos. Lo que quiero llegar es aquí. Normalmente cuando usted tiene, hay una serie de mecanismos que están controlando la presión sanguínea. Si usted tiene una presión sanguínea elevada, y comenzamos en este punto, entonces las arterias se van a estirar y usted te va a tener unos vasoreceptores que van a detectar esa diferencia en presión sanguínea, esa diferencia, y entonces van a empezar a disparar más rápidamente, estimulan unas neuronas cardioinhibidoras del centro parasimpático, estimulan el centro vasomotor para inhibirlo, en vez de decir estimularlo para inhibirlo, pues lo inhiben. Entonces el centro vasomotor cuando se inhibe, se reduce el tono simpático, que es la contracción parcial que siempre tienen los vasos sanguíneos, se reduce ese tono vasomotor y entonces ocurre vasodilatación. Esto reduce la presión sanguínea. A la vez, cuando las neuronas cardioinhibidoras se estimulan por la presión sanguínea alta, el tono vagal va a aumentar, se reduce la tasa de contracción del corazón y eso también contribuye a reducir la presión sanguínea. Así que hay una serie de mecanismos envueltos, incluyendo vasos sanguíneos y centros en el corazón como tal. También hay una serie de hormonas que controlan su presión sanguínea, incluyendo la angiotensina 2, que es un constrictor potente, promueve la retención de sodio y agua por los riñones. Existe un factor que se llama atrial natriuretic peptide, péptido natriurético atrial. Usted va a entonces eliminar sodio, por lo tanto va a eliminar agua y eso reduce el volumen sanguíneo y promueve la vasodilatación. Así que esos mecanismos pues hacen que su presión sanguínea disminuya. También su viejo amigo, la hormona antidiurética, promueve que usted retenga agua, por lo tanto el mecanismo es opuesto, va a aumentar la presión sanguínea y los efectos de los simpático-miméticos, epinefrina y norepinefrina, en la mayoría de los vasos sanguíneos es vasoconstricción. En los esqueletales y cardíacos es vasodilatación porque bajo los efectos del sistema nervioso simpático usted quiere que el corazón y el músculo esqueletal reciba más sangre. Así que depende de qué receptor es el que está envuelto en el asunto, cuál va a ser el efecto, porque las hormonas son las mismas, lo que cambia es el receptor y el receptor entonces tiene diferente respuesta en diferentes tejidos. Así que aquí pues estamos hablando sobre las necesidades en términos de uso del músculo, qué necesidad metabólica tiene su cuerpo cuando está jugando o practicando algún deporte, pues va a
reducir el flujo a los intestinos, va a aumentar el flujo a los músculos, mientras que cuando se está en descanso, pues aquí es que se va a invertir la situación y entonces el sistema nervioso parasimpático es el que está encargado de hacer estas funciones de housekeeping, pero quien se encarga de dilatar estas arteriolas es que el sistema simpático pues simplemente deja de enviar información. El parasimpático no está estimulando, sino que el simpático deja de estimular. Ok, este es el tema más importante que yo quería cubrir con ustedes en este diagrama, en este capítulo, perdón. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel del tejido cuando la sangre está fluyendo de una arteriola a través de una cama capilar y hacia una vénula. Vamos a ver cómo yo puedo aumentar aquí está. Después yo arreglo esto. En una cama capilar, la presión sanguínea, que también se llama presión hidrostática, en el lado de la arteriola es mucho más alto que la presión que promovería la reabsorción. Entonces, como esta presión hidrostática es mayor que la presión causada por las proteínas que están aquí dentro, la diferencia es tal que usted en la parte la parte arterial de un capilar va a estar perdiendo agua por filtración hacia el tejido, hacia el área intersticial. Mientras la sangre va fluyendo, pues la presión sanguínea o hidrostática se va reduciendo. Y entonces en ese caso, aquí que se ha acumulado líquido, pues esta presión hidrostática ahora es mayor en el tejido que en el vaso. El vaso ya no tiene tanta presión hidrostática, por lo tanto, aquí las fuerzas en el lado venoso de la arteria, del capilar, lo que hacen es que promueven la reabsorción. Ok, así que las fuerzas son estas. En la parte arterial usted tiene una presión hidrostática, que es de la sangre, y una presión intersticial. La presión hidrostática promueve la filtración, o sea que se salga el agua del vaso sanguíneo. La presión intersticial va a promover que el agua retorne, pero esa diferencia es tal que en realidad de hecho el tamaño de la flecha se lo dice, en este lado lo que se promueve es que salga agua. En el lado de acá, como la presión hidrostática es mucho menor, entonces lo que contribuye a que retorne el agua, además de la presión que se ha creado en el tejido, es que aquí dentro del capilar todavía hay proteínas. Y las proteínas tienen una fuerza que se llama presión osmótica. Y eso ayuda a que entonces el agua retorne hacia el vaso sanguíneo. El asunto es que entonces a nivel del vaso del capilar, pues se supone que en la parte arterial se filtre y en la parte venosa se reabsorba. Y que si hay alguna diferencia, entonces los linfáticos, los vasos linfáticos van entonces a reabsorber esa diferencia para que en los tejidos no haya ningún tipo de edema. Así que aquí vamos a ver qué es lo que la presentación se lo va a resumir de la siguiente forma. En la parte arterial de un capilar hay filtración en este lado. En el lado venoso del capilar hay reabsorción. Hay variaciones dependiendo de dónde estén localizados estos capilares. Por ejemplo, los glomérulos, usted va a estar básicamente dedicado a la filtración solamente. En los alveolos, habíamos hablado de que era necesario que se absorbiera toda el agua que se filtrara. Y además, si hay actividad o trauma, entonces la filtración va a aumentar. O sea que normalmente estas son las fuerzas, pero hay casos especiales y lugares especiales donde las fuerzas tienen otras consecuencias. Así que los capilares normalmente van a reabsorber casi todo el fluido que se filtra, con algunas excepciones. En los capilares, los glomérulos no reabsorben, es solamente filtrar. En los alveolos, el pulmón absorbe completamente para que no se quede ningún líquido en los espacios que se supone que haya intercambio de gases.
Si no existe este tipo de interacción donde el fluido que sale es el mismo que el fluido que entra, entonces se produce edema, que es la acumulación de fluido en un tejido, y ocurre cuando se filtra más de lo que se puede reabsorber o más rápidamente, y puede ocurrir por 3 causas primarias. Número 1, usted está filtrando más de lo que debía, y eso puede ocurrir si usted tiene fallo renal, donde no está filtrando lo suficiente en el riñón. Entonces el líquido que queda dentro del vaso sanguíneo pues produce más presión sanguínea. Si usted libera histamina, también eso va a causar un aumento en la filtración por la membrana, se afecta físicamente. Los efectos de envejecimiento incluyen parte de estos dos, aparte de que el retorno venoso es más pobre. También el edema puede ocurrir si usted tiene absorción en el capilar reducida. Por ejemplo, en el capilar puede ocurrir hipoproteinemia. Usted tiene menos proteínas de lo normal en la sangre y por lo tanto no tiene el poder de reabsorción en el lado venoso. Eso puede ocurrir si hay daño en el hígado y eso puede ocurrir si hay una deficiencia en proteínas en la dieta. O sea que usted depende, que no lo piense mucho, de estas proteínas en la sangre. Casi todas son albúminas, las que tienen este trabajo, para que usted pueda reabsorber sangre en el lado venoso del capilar, aquí, en este lado de acá. ¿Ok? También usted puede tener un drenaje linfático que se haya obstruido. Por ejemplo, si usted removió los nódulos linfáticos o casi siempre no es trauma, el problema es que se removieron por algún tipo de invasión cancerosa, pues entonces no va a tener tanto drenaje y puede causar edema. En ese caso el edema se llama linfedema. Cuando hay edema, pues puede ocurrir necrosis del tejido porque se va a afectar cuánto oxígeno y se llega al tejido y cómo usted pueda remover los desechos. En el caso del pulmonar, pues esto puede ser una amenaza de sofocación. En el caso de que sea cerebral, le va a dar dolor de cabeza, náuseas, el material cerebral no cabe en el cráneo, empieza a moverse a través del foramen magno, eso no es compatible con la vida. O usted puede tener edema severo, donde el exceso del fluido en los espacios causa que haya muy poco volumen dentro del vaso sanguíneo y eso le causa un shock circulatorio, que tampoco es compatible con la vida. Otra cosa importante que hay que discutir en este capítulo es cómo es que usted va a retornar la sangre al corazón. Normalmente la gravedad está en contra de eso. Normalmente los músculos esqueletales lo van a ayudar, o sea que según se van contrayendo, van subiendo, van ayudando a exprimir esa sangre retornando al corazón. Además, hay una presión que se llama la presión venosa central, donde la vena cava entra al corazón, que le ayuda porque todavía hay presión sanguínea en esa área. Así que en realidad ese gradiente de presión es otra fuerza que le ayuda al retorno venoso. También usted está contando con la bomba respiratoria. Cada vez que usted inhala y crea esa presión negativa en la caja torácica, pues entonces eso contribuye como si fuera una jeringuilla que usted está llenando a retornar la sangre al corazón. Es como succión. Y también hay una succión cardíaca. Según el espacio atrial, se va expandiendo durante la relajación. Así que aquí están ilustrándole este concepto de la bomba músculo-esqueletal, donde cuando los músculos están en contracción, pues la sangre se mueve hacia el corazón. Cuando están en descanso, pues entonces la sangre quiere retornar, pero las válvulas se van a cerrar. Básicamente, estos eran los temas que yo quería cubrir con ustedes en esta parte del vaso de los vasos sanguíneos. Vamos a verificar si falta alguna cosita más. Cosa sencilla que debemos tener en mente es que el ejercicio va a aumentar el retorno venoso por unos cuantos mecanismos. ¿Okay? Va a aumentar la bomba musculoesqueletal, aumenta la tasa respiratoria, los vasos de los músculos van a estar dilatados y
aumenta el flujo y el corazón pues está latiendo más rápidamente. Esto aumenta el cardiac output y la presión sanguínea. Cuando está inactivo, pues lo opuesto ocurre. Se empieza a acumular la sangre en los vasos sanguíneos por gravedad. Entonces la presión venosa pues no es lo suficiente para retornar la sangre al corazón. Estén pendientes de una guía de estudio que les voy a poner para asegurarse de que cubren estos temas lo suficientemente en detalle, pero recuerden que esto va a estar en el tercer examen. Gracias, jóvenes.